Volviendo con Alfredo Ávila Rueda, indicó que el escudo se inspira en la leyenda de la fundación de México Tenochtitlán, cuando los mexicas, guiados por el dios Huitzilopochtli, encontraron su hogar en el sitio donde hallaron a un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Ese es nuestro escudo. Así es, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la bandera, el escudo y el himno representan los valores, la historia de los pueblos, que sumado a las costumbres y tradiciones, crean un sentido de pertenencia y contribuyen a consolidar nuestra identidad. Y esto me hace recordar un pasaje bíblico donde Dios nos hace aceptos y al hacernos hijos de Él nos da identidad. Y cuando Él trajo libertad a nuestra nación, también dio una identidad a nuestro país. Por eso decimos, ¡Viva México! ¡Viva! ¿Tú sabías que en un principio las franjas de la bandera eran diagonales, pero que en 1822 el mismo Iturbide dispuso que las franjas fueran verticales, tales como la bandera francesa? Sí, en 1821 la bandera cambió. La bandera del ejército trigarante, 3 franjas diagonales en verde, blanco y rojo con estrellas de los mismos colores, Iturbide y Guerrero la portaron al terminar la Guerra de Independencia. Y en 1863, Maximiliano, junto con su esposa Carlota y su débil imperio, presentó a una bandera adornada con escudos de armas de familias europeas. Qué bonita es nuestra bandera mexicana, no cabe duda, sus colores realzan la historia y los valores que contemplan al pueblo mexicano. Voy a pedir a Sofía Bruno Sánchez que pueda bajar y vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Ella tiene una poesía titulada Hidalgo. ¡Qué hermosa! Trae su rebozo y su bebé. Como buena mexicana. Adelante, Sofía. Sonaron las campanas de Dolores, voz y alarma que el cielo estremecía, y en medio de la noche surgió el día, de augusta libertad con los fulgores. Temblaron de pavor los opresores. E Hidalgo audaz al porvenir veía, la patria que gemía, y en sus espinas convertir en flores. Benditos los recuerdos venerados, y aquellos que cifraron los desvelos, el morir poseía la dependencia. Un fuerte aplauso para Sofi. Siempre nos caracteriza la fraternidad al pueblo mexicano, el amor a nuestros hijos. Y otra de las cosas que nos caracteriza es nuestro sentido del humor. Y no podía faltar el chiste mexicano. ¿Y ustedes saben por qué los mexicanos no podemos jugar billar? Porque nos comemos los tacos. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y así también Jesús vino a traer libertad a nuestro país también, así como en la independencia de nuestra nación. Así es, ¡viva México! ¡Viva! Yo les tengo un dato muy curioso, que al investigar nuestra historia me pude dar cuenta que el nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallagá Mondarte Villaseñor. Gracias a Dios, ya no nos llamamos así. Así es, y también otro de los datos importantes es que España no reconoció la independencia de México hasta 15 años después.
Y en septiembre de 1821, el ejército trigarante hace su entrada triunfal a México y México es proclamado país independiente. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes por esa independencia. Yo quiero invitarlos a que veamos un video de la máquina del tiempo. Vamos a verlo. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Lamas! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Hidalgo! ¡El padre de la patria! ¡Viva Morelos! ¡El siervo de la nación! ¡Viva Guerrero! ¡El consumador de la independencia! ¡Viva Juárez! ¡Benemérito de las Américas! ¡Vivan los héroes que nos dieron la independencia! ¡Vivan los héroes que nos dieron la libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva nuestra autodeterminación! ¡Viva nuestras libertades! ¡México ha vivido! ¡México vive! ¡México vivirá! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Guerrero! ¡Vivan los niños héroes! ¡Viva Juárez! ¡Viva Zapata! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva la corregidora! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva nuestra libertad! ¡Viva nuestra democracia! ¡Viva nuestra independencia! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva nuestra democracia! ¡Vivan nuestras instituciones! ¡Viva la unidad de las y los mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!
¡Viva Allende! ¡Vivan Galeana y los Bravo! ¡Vivan Aldama y Matamoros! ¡Viva la independencia nacional! Qué orgullo ser mexicano, la verdad. Ahí los dejamos picados porque todavía la historia se sigue escribiendo. Dice nuestro himno nacional que por el dedo de Dios se escribió y sus palabras no pasan. Lo confirmamos en Mateo 24:35 cuando dice que las palabras de Dios no pasarán, así como nuestra historia está escrita por Él. Yo voy a pedir que pueda pasar Gabriel Olmo. Él es una persona extraordinaria en estos temas de la historia. Tiene una maestría, ¿cierto, verdad? En historia. Tiene una maestría en historia. ¿Y quién mejor para contarnos la historia de México a través de las Escrituras e inspirada por Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes por la vida de Gaby Olmos. Me acaban de dar un título más y bienvenido sea. Muy bien, de acuerdo. Pues, ¿cómo están, hermanos? Amigos que nos visitan, bienvenidos en este servicio especial que aquí en esta casa Nueva Vida vamos a tener el día de hoy. A mí me da mucho gusto compartir el mensaje del día de hoy y precisamente vamos a hablar un poco de historia, efectivamente. Quisiera iniciar este mensaje. Bueno, ya hemos estado hablando, hemos visto en este antecedente de cómo se dio la historia de México a nivel nacional, cómo se fue conformando nuestra identidad patria. Pero quiero dividir este mensaje en tres partes. Primero, en la historia nacional, la historia del pueblo de México, y ahí venirme a lo que es, por decirlo de alguna manera, la patria chica. Porque Guerrero y el municipio donde nosotros vivimos fueron fundamentales en la historia del país, en la historia de la conformación de la nación, y creo que no se le ha dado o no se conoce suficiente esta parte. Lo voy a tocar en esta primera etapa de este mensaje que hoy quiero compartir, y después quiero hablar de otro pueblo, un pueblo que también su historia estaba escrita por el dedo de Dios, un pueblo, el pueblo de Dios precisamente, que fue elegido, escogido desde antes de la fundación del mundo para ser constituido en el pueblo de Dios. En esta primera etapa, del pueblo de Israel. Y después quiero concluir con este mensaje hablando de este mismo proyecto, ¿verdad?, que se fue forjando en la eternidad en la mente de Dios y cómo este primer pueblo que él tenía se hace más grande y se conforma una familia multiétnica de todas las razas y de todas las naciones para conformar un pueblo más grande, más amplio, que abarque prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Y que tenga al mismo y gran libertador. El mensaje precisamente de hoy se titula así: Cristo nuestro libertador. Y bueno, quiero empezar entonces con una definición de lo que es la libertad. Dice así: la libertad es la facultad o la capacidad de un ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Libertad es también un estado o condición en la que se encuentra un individuo que no está en condición de ser prisionero, que no es coaccionado o es sometido por alguna otra persona. Asimismo, la palabra libertad se utiliza para referirse a la facultad que tienen todos los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido en la ley. Esa es una definición de lo que es la libertad. Bueno, vamos ahora a empezar con lo que es precisamente la historia de México. Hay tres etapas fundamentales en la independencia de México. La primera, que encabeza precisamente el llamado padre de la patria, Miguel Hidalgo. La segunda etapa inicia con la muerte de Hidalgo y continúa
con la lucha que retoma José María Morelos y Pavón. Y al final, también a la muerte del mismo Morelos, retoma la batuta y consuma la independencia el héroe suriano llamado Don Vicente Guerrero. En honor a este hombre, este libertador, este consumador de la independencia, dice ahí en Acatempan, ¿verdad? Muy cerca, en una placa, a este genio sublime, en honor a él se le da precisamente a nuestro estado, a la antes llamada provincia del sur, se le da el nombre de Guerrero. Por eso somos guerrerenses, por eso tenemos el estado de Guerrero, porque el consumador, el general don Vicente Guerrero, fue de estas tierras surianas, y en estas tierras del sur fue donde se consumó la libertad. Y la nación, quiero decirles, dio sus orígenes precisamente en tierras de este municipio de Teloloapan. El maestro Ernesto Lemoine Villicaña, un experto ya fallecido en la guerra de independencia, explicaba claramente esta parte, pero además hay una carta de un espía realista que se llama Tomás de Cajigal, quien explica en una carta que le envía al virrey cómo es que en Acatempan precisamente se consuma la independencia con una reunión entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Es algo que ya prácticamente todos conocemos. Quiero avanzar en el mensaje y mencionar solamente algunas fechas importantes de la etapa de la independencia de México. La primera es la etapa de 1800 a 1810, que se da fundamentalmente, pues en todo el país, pero fundamentalmente se reconoce a Querétaro, porque es ahí donde se dan estas tertulias literarias, pero que en realidad era el germen de lo que sería la lucha por la independencia del país. Entonces, de 1800 a 1810 más o menos, estos 10 años, una década de reuniones entre gentes ilustradas, preparadas, y gente también del pueblo bajo, por decirlo de alguna manera, o como se le conocía en esta parte, ¿verdad? El pueblo más necesitado se suma a estos libertadores con la idea de darle independencia a nuestro país. Ellos tenían una idea prefigurada donde se quería que hubiera, ¿verdad?, una persona que viniera de España y que fuera el que reinara, etcétera. Lo que querían eran más libertades, porque estaban sumidos en una profunda esclavitud política. Y eso fue lo que motivó a que se diera la independencia. Más adelante, en 1811, en una batalla en Zapotlanejo, Jalisco, en enero de ese año, del año de 1811, es tomado preso el cura don Miguel Hidalgo y Costilla y es colgado. A la muerte de él toma la batuta en el año de 1812 José María Morelos y Pavón. Y bueno, también tenía un nombre largo que no quiero mencionar en este momento porque a lo mejor nos va a llevar una buena parte del mensaje. Pero bueno, este héroe empieza la campaña, retoma la lucha por la independencia y finalmente aquí en la sierra de Tlacotepec, aquí que ahorita es mencionada por unas cosas muy extrañas y muy lamentables, en esa sierra de Tlacotepec cuentan los historiadores que a él le gustaba montar no a caballo, sino en mulas o en machos, estos híbridos, ¿verdad?, que ustedes conocen, de un asno, un burro y un caballo, y a él le gustaba montar ese tipo de animales porque eran más fuertes para ese tipo de terrenos. Y fue por eso que cuando sale huyendo, ¿sí?, con rumbo a la Ciudad de México, rumbo a Morelos, precisamente en Paso Morelos, es apresado porque lo alcanzan los caballos en la mula o en el macho que él iba montando. Entonces, por esa situación, él es apresado y termina con esta prisión y esta muerte, este fusilamiento de Morelos, la segunda etapa de la independencia. Retoma entonces la batuta de la independencia
el héroe suriano, que es precisamente don Vicente Guerrero. Y Vicente Guerrero, después de andar por asalto de Mata y después de buscar un plan libertario, junta con Agustín de Iturbide, se consuma, ¿verdad?, la idea de firmar la paz y de constituir la nación mexicana. Y lo hacen aquí después de varias cartas, de varias entrevistas, parecían novios. Es que así se comunicaban antes, no había el Facebook o el Internet para poderse platicar, sino que se mandaban cartas y entonces iba un propio, decían ellos, y le llevaba una carta y la regresaba, y así durante algunos meses estuvieron con algunas cartas y finalmente se consuma simbólicamente, nace México en ese abrazo de Acatempa, porque el abrazo constituía un pacto. Entonces ese pacto que se dio aquí precisamente en Acatempan da el nacimiento a lo que hoy conocemos como México. Bueno, se firma años después, en 1813, ¿verdad? En 1813, la declaración de la independencia de la América septentrional. Septentrional porque está al norte, de la América del Norte. Este documento que fue también, por eso decía que Guerrero es muy importante, porque fue dado en la ciudad de Chilpancingo. ¿Sí? Ahí en Chilpancingo se crea este constituyente y un grupo de diputados le dan formalmente le dan libertad a lo que es la Nueva España. Y dice así, y quiero leer esta parte porque es importante para lo que viene más adelante en el mensaje. El Congreso de Anáhuac, instalado en la ciudad de Chilpancingo, de la América Septentrional por las provincias de ella, declara solemnemente la presencia del Señor Dios, árbitro, moderador de los imperios y autor de la sociedad, que los da y los quita según los designios inescrutables de su providencia, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado, que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta de la dependencia del trono español, se refiere a la Nueva España, que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente. Y aquí viene una parte importante. ¿Por qué? Porque si bien éramos libres políticamente, aquí viene un candado con el que vamos a cargar prácticamente 60 años a partir de esta fecha. Dice así: no menos que celebrar concordatos con el sumo pontífice romano para el régimen de la Iglesia católica, apostólica y romana, y mandar embajadores y cónsules, que no profesa ni reconoce otra religión más que la católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna, que protegerá con todo su poder y velará sobre la pureza de la fe y sus dogmas y conservación de los cuerpos regulares. De tal manera que nacimos con muchas libertades, pero la libertad en materia de culto no fue una de ellas. Quedamos de acuerdo a lo que establecían, ellos eran curas católicos, de acuerdo a lo que establecía esta acta de independencia, habíamos quedado con esa limitante en materia de libertad de culto, ¿verdad? Pero bueno, años más adelante viene otro hombre, Juárez, y sus leyes de reforma, y a través de estas leyes de reforma, en el año de 1860, precisamente en el mes de diciembre, promulga una ley en donde se da lo que conocemos como la libertad de culto. Esta ley permite que quienes profesan una religión, por decirlo de alguna manera, como lo establece aquí, distinta a la norma católica, ¿verdad?, pueden ahora congregarse y tener sus reuniones. Ya no está prohibido. Y eso es algo que el clero conservador
el poder económico y político fuerte de la época, jamás le perdonó ni le perdona todavía a Juárez. Por eso es que un juarista que hoy se encuentra en la presidencia de la República no es muy bien visto por ciertos sectores conservadores, porque él se declara juarista liberal y precisamente choca con este tipo de cosas. Y bueno, vamos más adelante. Pero antes de que esto se estableciera de manera legal, ya para el año de 1827 llega a México un hombre llamado James Thompson. Y viene armado, trae 300 Biblias y 1000 Nuevos Testamentos. Llega primero a Argentina por los años 20, a principios del 20, y en 1827 llega a México. Entabla amistad con un sacerdote mexicano llamado José María Luis Mora, muy famoso, también un hombre que a pesar de que participaba en el clero, tenía ideas libertarias, y a través de esta alianza, de esta amistad que entabla con este político liberal mexicano, 2 meses después de su llegada, manda a pedir más armas, otros 1000 ejemplares de la Biblia y otros 1000 Nuevos Testamentos. De tal manera que en nuestro país empezaba a verse ya una mayor libertad. Empieza, ¿verdad?, a sentirse la libertad que el dedo de Dios escribió, que su mente concibió desde la fundación del mundo para nuestra nación. ¿Sí? Vamos adelante. Quiero leerles esto que decían en contra de los liberales, un liberal, Justo Sierra, que es de los más importantes de la época. Se dijo decir esto, que apareció en los periódicos de la época, y el grupo conservador le tenía mucho coraje. Dice así, Justo Sierra: desearía que el protestantismo se mexicanizara conquistando a los indios. Estos necesitan una religión que les obligue a leer y no les obligue a gastar sus ahorros en cirios para los santos. Tenían coraje a Sierra por haber asegurado esto. Lo cierto es que esta libertad de culto empieza a darse en México de manera más abierta a partir precisamente de la promulgación de esta ley. Muchos años después, en los años 90, la libertad de culto en el país es mucho más grande, se establece en la Constitución de manera más clara y tenemos esa posibilidad de participar y de tener libertad para poder adorar a nuestro Dios de manera libre. Muy bien. Con esto quiero terminar la primera parte de este mensaje. Ahora vayamos a la libertad de un pueblo que fue concebido desde el principio de los tiempos. Pueblo judío. Pueblo judío, cuando Dios le habla a Abraham y le dice que tendrá una descendencia muy grande que no podrá contarse, lo hace observar las estrellas, le dice cuenta la arena del mar y así será el pueblo que nacerá de ti. Esa promesa va a ir cumpliéndose poco a poco. Muchos años más tarde, y nace una nación fuerte, poderosa, el pueblo de Israel. Ustedes recordarán, ¿verdad?, en el Génesis la historia de José, cómo es que llega a Egipto, cuáles son las bondades que tiene el pueblo de Israel en sus primeros años asentado en Egipto. Pero llegan los tiempos en que el pueblo de Israel y los nuevos gobernantes de Egipto ya no conocen lo que hizo, lo que contribuyó, ¿verdad?, este pueblo para la fortaleza de ese imperio, de esa nación. Y entonces el pueblo de Israel es sometido. Pero en el plan de Dios nace un nuevo liberador, Moisés. Conocen la historia de Moisés, ¿verdad? Como nace el pequeño bebé, es arrojado al río Nilo, es encontrado en una balsita que precisamente se les denomina ahora Moisés, a esas balsitas en el río, lo toma la hija de este poderoso, hace que lo críen y se educa con los conocimientos más avanzados de la época.
Pero ese no era solamente el plan de Dios, tenerlo en el conocimiento más avanzado de la época. Tuvo que suceder una tragedia más grande, mayor, si la podemos denominar así. Yo diría una coyuntura, una nueva etapa en su vida, en donde es llevado al desierto y durante 40 años es preparado su corazón, es preparado su carácter para poder liberar al pueblo de Israel. Llega finalmente, ustedes conocen cómo se le aparece Dios en la zarza ardiente, cómo le dice, a pesar de que él se siente limitado en sus fuerzas para poder libertar a su pueblo, Dios le da instrucciones y le dice que vaya. Y le dice, voy a hacer endurecer el corazón del faraón. Lo voy a hacer endurecer, pero le voy a poner varias pruebas y al final los va a liberar. De tal modo que el Señor Dios dispone de 10 pruebas, de 10 plagas sobre el pueblo de Egipto, para que sea endurecido el corazón de Faraón y para que finalmente sean liberados los israelitas. Pero la 10ª plaga les mandó granizo, les mandó ranas pestilentes, piojos, llagas, y se endureció el corazón del faraón y no los dejó salir. Pero mandó la 10ª, la más terrible. Y quiero que veamos este video, si me ayudas, Julio, si me ayudan con la luz porque está un poquito oscuro y no se alcanza a apreciar. Vamos a partir de este antecedente para pasar al punto central de este mensaje que el día de hoy estamos compartiendo. Veamos lo que sucedió con esta 10ª plaga. El Señor me habló de nuevo. Quiere que tomen un cordero y con su sangre marquen el umbral de todas las puertas. Porque esta noche recorrerá la tierra de Egipto y dará muerte a todo primogénito. Pero cuando vea la marca en su puerta, seguirá su camino y la plaga no entrará. Muy bien, la 10ª plaga que el Señor Dios envía sobre Egipto es la muerte de los primogénitos. Iban a morir, o murieron de hecho,
los primogénitos, tanto de los esclavos como de Faraón, tanto también de las bestias de todos los egipcios. Pero no serían tocados ni las bestias, ni los animales, ni los primogénitos del pueblo de Israel. Pero para esto tenía que haber un sacrificio. Tenía que haber algo que sustituyera. Tenían que sustituir el sacrificio del primogénito por un sacrificio distinto. Y en este caso el Señor instruye para que sacrifiquen un cordero. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Quiero leer esta parte porque es fundamental para para la libertad que vino para todos nosotros muchos años después. Dice así, Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación de Israel en las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada por fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la siguiente mañana, y lo que quedare para la mañana lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado puesto en vuestros pies y vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La fiesta de la Pascua. Esta fiesta celebraba la liberación del pueblo de Israel por parte de su Dios Jehová. Esta representación y sacrificio del cordero tenían que hacerlo de manera perpetua, generación tras generación. El sacrificio que había en el templo para el perdón de los pecados se estuvo y se siguió dando. Pero el día de la Pascua era la celebración, era la Pascua, el recordatorio de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo se celebraba? Bueno, se celebraba en 2 partes. Una, se celebraba en el templo, quedó instituido que se celebraba en el templo, pero también se celebraba en cada casa. Cada casa sacrificaba un cordero, y este cordero era sacrificado precisamente para recordar que el pueblo de Israel había sido liberado del yugo de Egipto. Sin embargo, aún así los israelitas quedaron prisioneros.
Seguían presos y siguieron cautivos y no podían alcanzar la plena libertad, porque estaban presos, ¿sí? Desde la fundación de la tierra, cuando el primer hombre peca, cuando el primer hombre desobedece a Adán, ellos siguen presos, siguen sujetos a la esclavitud del pecado. Y para eso era precisamente el Cordero, pero ellos de cualquier manera siguieron presos. Fue hasta, si no me falla la memoria, 1987 años atrás, cuando vino al mundo el libertador, no solamente del pueblo judío, sino el libertador del mundo, para hacer la representación de este sacrificio y expiar el pecado de todo el mundo a través de su sangre, y por medio de su sangre liberar a todos y cada uno de nosotros, a todos y cada uno de aquellos que generación tras generación le reconozcamos y nos rindamos ante Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Vino el Señor Jesús en carne y se sacrificó, derramando en esa cruz toda su sangre, haciendo las veces de este Cordero para limpiar al pueblo de Dios de todo pecado y hacerlo finalmente libre. Vamos a ver estos últimos versículos en este mensaje para dar ya cierre y pasar a una celebración muy importante. La fiesta de la Pascua entonces queda instituida en los evangelios, pero es una nueva Pascua. En los 4 evangelios, la última cena conocida, la cena del Señor, se da y representa el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz que nos libera del pecado. Y los primeros cristianos celebraban esta cena, esta santa cena, cada reunión que tenían. Quiere decir con esto que no instituye, la palabra de Dios no instituye una fecha específica, un lugar específico. Lo que sí dice que se tenga que hacer en memoria de ese sacrificio, en recordatorio de que hemos sido librados de los pecados y de la muerte a través del sacrificio de Jesús. Esa es la más grande libertad que nos ha sido dada a todos nosotros. Y vamos a leer algunos versículos para concluir el tema. Primeramente, si me ayudas, Julio, por favor. Así como vamos a retomar un poco lo que ha sucedido con las libertades o con lo que los pueblos han tenido por libertad. Ha habido un liberador y han pronunciado un documento, un acta, un decreto, ¿sí? Han hecho, como en los revolucionarios llamaban un plan, ¿verdad? Establecían un plan, el plan de Ayala, el plan de etc. Aquí el plan de Iguala, por ejemplo, en donde se decía lo que iba a suceder y que venía la libertad. Bueno, en Isaías 61 ya se anticipaba lo que iba a venir, el liberador que vendría. Y dice así estos versículos, por favor, Julio. Dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Esa era la misión del Señor Jesucristo. Más adelante en el Evangelio de Lucas, él está leyendo este texto y dice: hoy esto se ha cumplido. Él lo hace real. Pero antes de esto, lo que sucede cuando inicia su periodo revolucionario, ¿verdad?, de Cristo, antes se prepara y va al río Jordán y se encuentra con Juan, llamado el Bautista, y le pide que lo bautice.
Y declara esto, Juan, la declaratoria de Juan. Dice así. No, antes, Julio, es el primero. Dice así, Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento estaba haciendo la declaratoria de lo que venía a ser Jesús sobre nosotros. Los siguientes versículos, Julio, por favor. ¿El otro? Gracias. Los israelitas eran orgullosos. Ellos decían que eran hijos de Abraham, se consideraban los únicos, ¿verdad? Los únicos, aunque Pablo después les dice, a ver, 2 hijos tuvo Abraham, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Y ellos decían que eran libres, pero esto les declara el Señor Jesús. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y decían los judíos, nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? Siguiente, Julio. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo de pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, ustedes verdaderamente serán libres. Si el Hijo los libera, ustedes verdaderamente serán libres. No hay otra manera. El siguiente, por favor, Julio. Y dice Romanos, el versículo 1 y 2 del capítulo 8, por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de la vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos confirmando lo que hizo Jesús. El siguiente, Julio, por favor. Y llama Pablo a todos a que se deshagan de la vieja manera de vivir, a que quiten el pecado, esa es la levadura, ¿sí? A que seamos con panes sin levadura, a que seamos cuerpos sin pecado, ¿sí? Y dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado. Ya no hace más falta más sacrificio, no hace falta más sangre de corderos, de animales, porque el Cordero perfecto, en plena potencia de su cuerpo, era un joven de 33 años, en todo su vigor, en todo su esplendor, simulando un cordero macho cabrío, macho de 1 año, fuerte, poderoso, vigoroso, y su sangre ya había sido derramada. Es por eso que hoy, amigos, hermanos, estamos celebrando una doble libertad. Primero, estamos celebrando que somos libres del yugo español, pero aún así, hermanos, nuestro país y muchos en este país siguen siendo esclavos del pecado. Y muchos no saben, ¿sí?, que Dios ideó un plan para que todos fuéramos verdaderamente liberados. Y ese plan es que reconozcamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Lo dice también Pablo en el siguiente versículo, Julio, por favor. Con esto quiero terminar. Celebraban este sacrificio los corintios, pero lo hacían mal. Así que Pablo los exhorta y les dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes se entrego, hagan esto en memoria de mí. El siguiente, Julio. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Proclamamos entonces a través de esa muerte sustituta, a través de ese derramamiento de sangre,
la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, amigos, Cristo es nuestro libertador. Quiero concluir con un poema que Juan de Dios Peza, un poeta liberal, nacido en los últimos años del siglo XIX, escribió para el cura Hidalgo, el llamado padre de la patria. Y dice así: oh Padre de la patria y de tus leyes, premio inmortal la gratitud te abona. ¿No tienen las coronas de los reyes más hermoso esplendor que tu corona? Fuiste para salvarnos el primero, grande en abnegación y en intenciones. Y tienes a tus pies de un pueblo entero la fe, la adoración, los corazones. Hoy libre la familia mexicana que se congrega honrando tu memoria, ciñe un laurel a tu cabeza cana que ungió el martirio y que bañó la gloria. Y así continúa. Es un poema hermoso, dedicado al padre de la patria, Hidalgo. Y quiero retomar esto, porque hoy es necesario que exaltemos a nuestro libertador de esta misma manera. Y dice así, quiero leer esto que dice: no tienen las coronas de los reyes más hermoso esplendor que tu corona, le dice Hidalgo. Y yo quiero decirles a ustedes y a Juan de Dios Peza, que ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero si nos escucha en alguna parte, que lo dudo, que hay un rey y hay una corona más hermosa puesta sobre sus sienes. Fue una corona de espinas. Pero hoy él se encuentra a la diestra de Dios y él es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. También podemos decir, dice este poema Hidalgo, que él fue para salvarnos primero, pero el primero que nos salvó antes de que nosotros tuviéramos siquiera conciencia, que nos vio desde el vientre, es nuestro Dios. Y él fue el que dio un plan, y él fue el quien puso un cordero, y él fue el que hasta este momento sigue esperando que todos se arrepientan, que todos vengan a sus pies y que todos le reconozcan como su Señor y Salvador. Vamos a concluir este mensaje. En la Pascua judía, en esta celebración, en esta fiesta que había de recordatorio de que el pueblo de Israel había sido liberado del yugo de Egipto, el principal, el padre de familia, el padre, el más alto, ¿verdad?, de todos, el que dirigía, el líder, era el que dirigía la cena de la Pascua. Así también lo hizo el Señor Jesucristo cuando la instituyó para los cristianos, y así también nosotros la hemos de repetir por recordatorio en todas las generaciones. Quiero pedir a nuestro pastor, a nuestro padre espiritual en este momento, que me acompañe para que él continúe con esta última parte del mensaje, que es precisamente la cena del Señor. Porque hoy conmemoramos y recordamos que somos libres gracias a Miguel Hidalgo, gracias a muchos libertadores, Bolívar, José de San Martín, etcétera, pero no hay más grande libertador para todos nosotros que nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para Él. Amén. Gracias, Señor, a Cristo la gloria. Bueno, damos gracias a Dios por esa libertad que nos ha dado a través de los héroes que nos dieron patria. Dios usa a los seres humanos para levantar revoluciones, traer libertad a cautividades, establecer el derecho y la justicia. Él usa seres humanos en la historia de las naciones. Pero con mayor razón usó a Cristo, su Hijo, como lo compartió nuestro hermano Olmos, para liberar al mundo entero de la cautividad del pecado que lo domina. Y yo quiero invitarles a que hagamos una oración
reconociendo y honrando al supremo libertador de todo el mundo por todos los tiempos y todas las edades, a Cristo Jesús el Señor. Y después de eso, así como se hacen los pactos en los planes, en el plan de Ayala, en el plan de Iguala, y así como se hacen los decretos y se firman, también el Señor Jesús estableció un pacto. Y ese pacto se hace con Él a través de la cena, de tomar el pan como representación de su cuerpo y tomar el jugo de uva como representación de su sangre. Y de esa manera uno sella el pacto de la libertad que Cristo nos ha dado. Quiero invitarles, por favor, que se pongan de pie. Y quiero pedir tanto a los adolescentes, a los niños que están acá, a todos nosotros los adultos, el único requisito para hacer esto es creer en el Señor Jesucristo. Creer que es el Hijo de Dios, que Él vino ya hace prácticamente 2000 años, murió en una cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre, reinando espiritualmente, y algún día vendrá de nuevo en gloria para cambiar este sistema. Solo es eso. Así que si tú crees en el Señor Jesucristo, cierra tus ojos un momento, por favor, inclina tu cabeza y permíteme guiarte en una oración de fe, pero una oración poderosa. Repite en voz suave, pero en voz alta. Padre, hoy confieso de nuevo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Señor, tú eres la cabeza de mi vida, me rindo a ti por completo. Ahora mi voluntad es tu voluntad, mis planes son tus planes. Como una nueva creación en Cristo Jesús, acepto el don de justicia y de todo lo que ese don incluye: salud, prosperidad, paz, gozo y vida abundante. Me despojo de todo peso y del pecado que tan fácilmente me asedia. Ahora pongo mis ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. De acuerdo con tu palabra, ahora puedo gobernar como rey en esta vida. El poder del pecado y de la muerte en mi vida ha sido vencido. Las fuerzas del mal ya no ejercen dominio sobre mí, pues mi vida está en las manos del Dios que gobierna sobre todos los gobiernos. Soy más que vencedor por medio de aquel que me ama. Hoy decido vivir consciente de mi posición justa contigo. Señor, en cada paso acércame más y más a ti. Gracias por el don de justicia. Gracias por ese don. Puedo hacer todas las cosas en Cristo Jesús, que me fortalece y me ha dado la libertad. Oro, Padre, a ti en el nombre de Él, de Jesús. Amén.